diferente, y la mujer incrédula o el hombre incrédulo. Dios dice, no os unáis, porque tienen naturaleza diferente. Lo mismo que el asno es un animal inmundo y el buey es un animal limpio. Y no se le permitía arar a las especies juntas. También dice en otra parte de las Escrituras, no habla de esa unión para tener que procrear, dice no, que no haya esa unión entre dos especies diferentes. Es abominación delante del Señor. Y comienza Dios a celar a su pueblo. Amén. Amén. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Primero, ¿por qué? Y comienza el apóstol Pablo a explicar. Lo primero, él podría haberse quedado diciendo no se unan en yugo desigual con los incrédulos, pero ahora él viene a dar una explicación. Y dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pregunta. Y compañerismo es aquel personaje que come el pan y que comparte las vivencias con su amigo. Compañerismo es aquel, ¿cierto? Cuando algunos dicen, este es mi compañero. Pero compañero es más que aquel que está junto trabajando. No, es aquel que comparte las vivencias, que comparte la vida, que comparte el pan, o como Cristo, que es nuestro compañero, que se partió por nosotros. Entonces habla aquí el apóstol Pablo, dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia? Primero, la justicia. Con la injusticia, todo lo que es injusticia tiene líneas de pecado. Toda injusticia es pecado, dice la Escritura. Entonces el hombre que camina en el camino de la injusticia es impío, es malvado, es pecador. Y el hombre que camina por el camino de la justicia ha sido perdonado de sus pecados. Justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el compañerismo entre la justicia, que es el hombre perdonado de sus pecados, o como dice el apóstol Pablo en Hebreos, dice, así también lo dice David, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Entonces no existe el compañerismo entre la justicia y la injusticia, porque uno es justificado por la fe, uno ha sido perdonado de sus pecados, uno es nueva criatura, y otro que es impío es antigua o vieja criatura. En Adán todos mueren. En Cristo todos serán vivificados. Sí. Fue Adán alma viviente, fue Cristo espíritu vivificante. Así es. Por Adán entró el pecado al mundo. La Escritura dice, por un hombre entró el pecado. Amén. Mi pregunta, ¿y dónde estaba el pecado antes? Porque Adán lo dejó entrar. Esta cosa es como si el mundo fuera un hogar. Adán era el encargado de dejar entrar o no dejar entrar el pecado por causa del mandamiento. A él se le dijo, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Por Adán entró el pecado en el mundo. Por la desobediencia, por la transgresión entró el pecado. En el mundo pregunta, ¿y dónde estaba antes el pecado? Porque el pecado estaba fuera. O sea, el pecado ya existía, estaba fuera del mundo. Pero entró. Amén. Adán lo dejó entrar. ¿Ya? Y por causa del pecado, la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es. Adán es alma viviente y Cristo es espíritu vivificante. En Adán todos mueren, en Cristo todos serán resucitados. Y comienza el apóstol Pablo a manifestar la gracia que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Otra pregunta. Y la comunión es una fusión tan grande, tan maravillosamente perfecta, que se fusiona entre la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y el creyente que es fusionado dentro de esa voluntad. Por eso el apóstol Juan dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ahí entramos nosotros, nuestra comunión, dice. Entonces el hombre, cuando tiene comunión con Dios, entra en una fusión tal cual de una voluntad perfecta acerca de Dios. Es como cuando dice Jesús, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Significa está dentro de esa salvación preciosa que el impío no podía adquirir. Está dentro de esa voluntad y esa armonía y dentro de esa comunión que el hombre no podía adquirir por causa de su pecado. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene no le echo fuera. Entonces comunión es armonía perfecta. Entonces la pregunta, ¿qué comunión y qué comunión la luz
con las tinieblas. Tinieblas es todo lo oscuro, todo lo pecador, todo lo que es malvado, todo lo que se opone o batalla en contra de lo que es la luz. La luz es conocimiento. La luz es conocimiento acerca de quién eras y quién tú ahora eres. La luz es de una u otra forma que a uno se le haya resplandecido el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Amén. Entonces, no existe la comunión de la luz con las tinieblas, porque todo lo que es luz es vida. Sí. Amén. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprendieron. Así es, Señor. Entonces sigue el apóstol Pablo haciendo la separación, la depuración. Eso que empaña la gloria de Dios. Entonces él dice, no puede existir compañerismo entre la justicia y la injusticia, comunión entre la luz y las tinieblas. Y dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué acuerdo hay entre Cristo y Belial? Belial es el señor del orgullo, el señor de la arrogancia, el señor de la altivez. Eso es Belial. Cristo es manso y humilde de corazón. Amén. Cristo se sujetó a la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Belial se rebeló en contra de Dios y quiso ser semejante al Altísimo. Amén. Él dijo, subiré a lo alto. Entre los lugares de las alturas yo pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Cristo es humildad por excelencia. Sí. Siendo igual a Dios, dice la Escritura, no estimó el ser igual a Dios Amén. como cosa a que aferrarse. Pregunta, ¿qué es ser igual? Así es, pues. ¿Qué es igual? Si algo igual es algo similar en todo. Amén. Cuando alguien dice, esto es igual a esto otro, significa que tiene todas las características, que es el mismo, pero Dios se manifestó en carne. Amén. Que siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Amén. Se despojó a sí mismo, como dice Filipenses. ¿Y qué es despojarse? Despojarse es vaciarse. Es vaciarse. Es por eso la Escritura dice, y de su plenitud tomamos todos. Amén. Y gracia sobre gracia. Significa de Cristo, de su plenitud tomamos todos. O sea que Cristo viene lleno de todo. Plenitud es cuando alguien está completo con todo lo que tú necesitas. De su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Amén. Entonces la pregunta, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Así es. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y Amén. seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Por lo cual, Señor. salid en medio de ellos, mire, Y apartó. y apartaos. Está hablando del creyente y del incrédulo. Y todo lo que el apóstol Pablo va desglosando es marcando la diferencia. ¿Por qué no tienes que caminar con un incrédulo? Conviértelo, sí, pero no te unas en un yugo caminando por la misma senda. Caminarán dos si no estuvieran de acuerdo. Entonces dice de una u otra forma, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Punto. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. 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 Sí, Señor. Escribí algunas cositas por ahí. Amén. Vamos a ir al libro de Santiago. Amén. Gloria al Señor. Hay tiempo, ¿cierto? Amén. Llegué primero que ustedes, así que me voy a dar el de predicar un poquito más. Llegué de los primeros a golpear la puerta. Ni la dueña de casa estaba, dejó un emisario a la hermana Sandra para que me abriera la puerta. Libro de Santiago, capítulo 3. Amén. Versículo 9 dice, hablando de la lengua,
¿Ya? Y con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. 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 Claro. Perdón. Ninguna fuente puede echar agua dulce y agua amarga. Gloria al Señor. Amén. Cuando el pueblo de Israel ha pasado el Mar Rojo, después que ellos mismos le dicen a Moisés, nos trajiste acá para que muramos acá, en este desierto, mira, enfrente nuestro está el Mar Rojo y por detrás de nosotros vienen las huestes de los egipcios y nos trajiste acá para morir. Entonces Moisés le clama al Señor y a pesar que él clama a Dios, le dice, ¿por qué clamas a mí? Marcha, porque Dios lo va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Si Dios le dijo a Moisés eso, Moisés solamente tenía que creer que Dios le habló una vez y que Dios cumpliría, porque Dios es fiel. Amén. Sí, Señor. ¿Sabes lo que significa fidelidad de Dios? Que si Dios un día te dijo algo, Dios te llevará a donde te dijo, aunque no te hable después de 100 años, como a Noé. Amén. Después de 100 años la Escritura dice, se acordó Dios de Noé. Sí, Señor. Después de 25 años visitó a Abraham con Sara. Y Dios le había dicho a Moisés, llevo a este pueblo a una tierra que fluye leche y miel, aunque obstáculos hayan en el camino. Y ahora está el Mar Rojo y Moisés clama a Dios. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Marcha. ¿Y dónde? Marcha a la tierra que fluye leche y miel. Y Moisés alza su vara y el mar se abre por la mitad y el pueblo pasa en seco. Y después que el pueblo ha pasado en seco y las aguas del Mar Rojo han ahogado a Faraón, a su ejército, jinete y caballo echó a la mar. Y Miriam o María tomó un pandero y comenzó a alabar a Dios. Y el pueblo le respondía y ella le preguntaba y se regocijaban. Y comenzó ella a alabar a Dios y el pueblo también. Pero después siguió su marcha el pueblo y llegaron a las aguas de Mara. Amén. Y allí el regocijo se apagó. Amén. Y ellos dijeron, nos trajiste acá para morirnos de sed. Entonces, porque había agua amarga. Amén. Y las aguas amargas no son bebibles. Entonces las Escrituras dice de que había un árbol que fue cortado y derramado sobre las aguas amargas de mar, y las aguas se endulzaron. El árbol cortado fue Cristo para endulzar tu vida y la mía. El árbol cortado que fue cortado para endulzar tu vida amarga. El apóstol Pablo dice, qué compañerismo la luz con las tinieblas y qué comunión Cristo con Belial. Y empieza a hacer la diferencia. No os unáis en yugo desigual. Lo amargo es muerte, lo dulce es vida, pero para endulzar la vida tiene que haber alguien cortado, y ese es Cristo. Señor, amén. Se derramó en las aguas amargas de Aleluya. nuestra historia para tener que endulzar nuestra Sí, existencia. Señor, Y amén. entonces sigue adelante la historia. Un día, después que los hijos de los profetas 50 aproximadamente andan buscando a Elías, que Dios lo ha llevado a su presencia, donde un carro de fuego ha separado a Elías con Eliseo, y Dios lo ha llevado en un torbellino a su presencia. Ahora está Eliseo y los hijos de los profetas que le preguntan a Eliseo, ¿dónde ahora estará tu Señor? Tal vez el Espíritu lo llevó al monte y permítenos que vayamos a buscarlo. Y Eliseo le dice, no vayáis. Y ellos lo importunaron tanto que Eliseo dijo, bueno, id. Y ellos fueron y anduvieron aproximadamente 3 días buscando por los montes a Elías y no lo encontraron. Y se juntaron con Eliseo y Eliseo les dijo, ¿no os dije yo que no fueseis? Y entonces ellos le dijeron, Señor, esta tierra de Jericó es tierra buena, pero la tierra es estéril y sus aguas amargas. Así es, pues, Señor. Pregunta, ¿por qué ellos dicen esta ciudad es buena?
Buena porque habían profetas. Buena porque había palabra de Dios. Buena porque habían hombres amadores de Dios, pero la tierra era estéril y sus aguas amargas. ¿Qué dijo Eliseo? Tráiganme una vasija nueva, sal dentro de ella. Y dice él, y fue a las fuentes de las aguas y derrama el agua con la sal y en las fuentes de las aguas, y dice, las aguas serán sanadas desde hoy. Y la escritura dice, son sanas hasta el día de hoy. Señor, amén. Poder del Señor, amén. Nunca habrá comunión entre la luz y las Es tinieblas. verdad, Y Señor. una fuente no puede derramar agua dulce Es ni agua verdad, amarga. Señor, amén. Entonces Dios en este tiempo quiere hacer la diferencia entre un hijo de Dios y aquel que no lo ve. Aleluya. Sí, Señor. Es verdad, Señor. Pero contra toda naturaleza, contra algo que de repente uno no se imaginaría que llegó a acontecer, llegamos a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis, Amén, Señor. capítulo 3. Versículo 14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Palabras de exclamación, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así es, pues. Así es, Señor. Pregunte, ¿por qué Dios? Como dice otra versión, si no, ¿me entiende? Por cuanto eres tibio, estás próximo a ser vomitado de mi boca. Significa que a pesar de la condición de la iglesia de la Odisea, Dios tiene tanta misericordia que como que da un tiempo para que el hombre se caliente. Pero la tibieza no puede cohabitar con Dios, porque la tibieza es inmundicia. Porque hay una fusión entre lo caliente y lo frío, y Dios en la boca del Señor no permite ese tipo de cosas, porque Dios dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Pregunta, ¿qué tiene la boca de Dios que no acepta la tibieza? Isaías capítulo 55. Vamos a ir entendiendo. Isaías 55. Amén. 10 y 11. ¿La encontraron? Amén. Isaías 55, 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelva allá, sino que riega la tierra primero, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. De la boca de Dios sale pan al que come, semilla al que siembra. ¡Aleluya! Hace germinar y producir. Gracias, Señor. Señor. Gracias, Padre. Señor. Sí. La boca de Dios da vida. Dice primero, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace todo ese proceso de germinación, de la germinación penetra la tierra. Así es, Señor. Ya penetra la tierra. Ya. Y la hace germinar, la penetra y produce
Amén. Da luz y da semilla al que siembra y pan al que come. Aleluya, amén, Señor. Gracias, mi Cristo. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Amén. La lluvia y la nieve hacen su trabajo y vuelven otra vez allá. Sí. Así la palabra que sale de la boca de Dios Señor. no volverá a mí Aleluya, vacía, Señor. sino que hará lo que yo quiero y será Amén. prosperada en Señor. aquello que yo la envié. Señor. La iglesia de la Odisea es tibia y no puede dar vida. No puede, porque Él dice, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, en esa condición de tibio, está próximo a ser vomitado de la boca de Dios porque no puede cumplir con lo que Dios es y de lo que sale de la boca de Dios. Misericordia, Señor. Amén. Es lo que Dios le dice a Jeremías. Si te convirtieres, Sí, claro. yo te restauraré. Si te Amén. convirtieres. Sí, Pero amén. Jeremías no es un pecador. No, después. Jeremías es un profeta que lleva 40 años en el profetismo. Sí. Lleva 40 años incomprendido. Es el profeta de las incomprensiones. Cohabita y habita en las cisternas con el lodo cenagoso hasta la coronilla. Está a punto a veces de morir y Dios, porque es rico en misericordia, lo saca otra vez. Es verdad, Señor. Así Y entonces a ese profeta cansado, es. Dios le dice, si te convirtieres, ¿a qué? A mi propósito, a mi voluntad. Estás cansado, pero si te convirtieres, yo te restauraré. Amén. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Amén. Sí. Lo que Dios le está diciendo, mira Jeremías, este pueblo es pecador. Este pueblo es idólatra, este pueblo es obstinado, este pueblo tiene profetas que le profetizan mal. ¿Se acuerdan cuando Jeremías va con un yugo de madera y uno de los profetas que dice que no hay que ir a cautividad lo toma y le rompe su yugo de madera y Jeremías queda pensando? Y tal vez él dice, tal vez este profeta que rompe el yugo y que dice cosas buenas a este pueblo, tal vez tiene razón y se va en silencio Jeremías. Un profeta le ha quebrado el yugo, tal vez él dice en su corazón, tal vez Dios se ha arrepentido de llevarnos a cautividad y este profetiza bien y se va y Dios le dice, no, tú te harás un yugo de hierro y con el yugo de hierro te presentarás delante de los profetas y le dirás, yugo de madera quebraste, pero este yugo de hierro no lo podrá quebrar. Están destinados a irse a la cautividad y servir allá en Babilonia mi nombre, porque es mi menester que durante 70 años estén en cautividad hasta que aprendan mi voluntad y luego yo los traeré a casa otra vez. A ese profeta Dios le dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso, ¿qué es precioso? De repente alguien se para, o una niña, tal vez preciosa, o un joven bien apuesto, ¿me entiende? Y alguien le dice, eres precioso. No, eso no es precioso. Precioso viene de precio alto. Un precio elevado. Pero Dios le dice a Jeremías, si entresacares, aquí ves pura vileza, pero tú no sabes que dentro de toda esta vileza hay personas preciosas. Amén. Tienes que convertirte y ser como mi boca. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Esa es la boca de Dios que da vida. La boca de Dios es aquel que no da ninguna batalla por perdida. La boca de Dios es aquel que dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida. Gloria al Señor. La iglesia de la Odisea está a punto de ser vomitada de la boca de Dios, porque es desventurada. Sí, Señor. Así es, Señor. Contrario al bienaventurado, el bienaventurado es el dichoso.
Bienaventurado es el feliz. Bienaventurado es aquel, dice, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado, dichoso. ¿Y por qué es dichoso y por qué es feliz? Porque Dios está con él. Pero el ángel de la Odisea es un desventurado. Sí, Señor. ¿Qué significa desventurado? Miserable, sin gracia, desgraciado, infeliz. Así es. Sí, Señor. Oh Señor. Sí, Amén. Señor. Gloria a Dios. Amén, Señor. Así es. Desventurado. Gloria a Dios. Contrario al bienaventurado. O las palabras que dice Dios en el libro de Mateo cuando dice bienaventurado, los que lloran. Sí. Bienaventurados los pacificadores. Así es. Bienaventurados dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así es, Señor. Pero el desventurado es todo lo contrario. El que dice que es rico, porque soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mas tú no sabes que eres un desventurado. Miserable. Es como para decir, Señor, ya no nos digas más cosas, porque una palabra es más dura que la otra. Así es. Desventurado, miserable. Esa palabra miserable es la que el apóstol Pablo expresa cuando está y ve la condición de esclavitud que él tiene en Romanos capítulo 8, 7, perdón, y cuando él comienza a decir, ve una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Y cuando él dice me lleva cautivo, me lleva esclavo, hay otra ley, veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Y cuando se siente cautivo, esclavo, dice, miserable de mí. Sí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí. Así es. A la iglesia de la Odisea, o al ángel de la iglesia de la Odisea, se le dijo desventurado, miserable, esclavo, pobre. Pero ¿por qué Dios le dice pobre si la Escritura dice que fuimos enriquecidos con toda bendición en los lugares celestiales juntamente con Cristo? Que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Pero ahí ahora en la Odisea se le dice pobre, ciego. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Oh Señor, pobre. Así es, Señor. Vamos a ir a 2 de Pedro 1, verso 9. Amén. ¿La encontraron? Amén. Ya, yo no la he encontrado. Segunda de Pedro 1, 9. La vista corta. Sí, dice que resulta de que acá el apóstol el apóstol Pedro, perdón, habla de una contundencia tan grande. Cuando comienza a hablar de la fe, añadir virtud, ¿ya? Pero tiene una contundencia tan grande esto, ¿ya? Que lo dejamos para otra vez. ¿Ya? Dice, vosotros también, versículo 5. ¿Ya? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas es para conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dios le dice a la iglesia o al ángel de la iglesia de la Odisea, ciego, él ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y desnudo. Vamos a ir a Isaías 61:10. Ya, Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió, y como a novia adornada con joyas. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió, y como a novio, como a novia adornada con sus joyas. Se le dijo al ángel de la iglesia de la Odisea: miserable, pobre, ciego, miserable. ¿Qué más sigue? Pobre, ciego. No, son 5 cosas. Comienza diciendo: miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Me falta uno. Oh, sí, estoy desnudo. El primero, desventurado. Exacto. Desventurado. Desventurado, Sí. miserable, pobre, Miserable. ciego y desnudo. El consejo de Dios. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Amén. Sé pues celoso y arrepiéntete. Gloria al Señor. Amén. Celo, todo lo que es celo tiene que ver con fuego. Para que ustedes sepan, todo lo que es celo tiene que ver con fuego. La versión Vulgata dice lo siguiente: yo a los que amo, los reprendo y castigo. Arde pues en el celo de la gloria de Dios y haz penitencia. Lo que Dios le está diciendo a la iglesia de la Odisea, que no es caliente ni fría, sino tibia, arde pues en el celo de la gloria de Dios y haz penitencia o arrepiéntete. Jesús se encuentra un día en el templo y están los cambistas, están los mercaderes, están los que vendían palomas y los que vendían esos animales para el sacrificio. Y Jesús dice, cuando sus discípulos se dan cuenta que hace este grande azote de cuerdas, se acuerdan los discípulos que la Escritura dice: el celo de tu casa me consume. Amén. El celo de tu casa, el fuego. El fuego, lo que yo conozco de este lugar sacro, lo que yo sé acerca de por qué tú hiciste todo esto, se ha corrompido. El celo de tu casa me consume. O como dice Elías cuando va a la presencia del Señor: Señor, un vivo celo de Dios siento en mi corazón, porque Israel ha olvidado tu pacto. Amén. Así es, Señor. Han derribado tus altares, han matado a tus profetas a espada, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Un vivo celo siento en mi corazón. Así es, Señor. Gloria al Señor.
Amén. Señor. Entonces Dios en este tiempo nos llama a arder en el celo de la gloria de Dios. Amén. Cuando Dios le dice al ángel de la Odisea, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, estás a punto de ser vomitado de la boca de Dios. Pero todo el consejo que sigue más abajo es para que la iglesia de la Odisea, la iglesia de este tiempo, nosotros que estamos insertados en la iglesia de la Odisea, Dios comience a arder en nuestros corazones. Amén. Y comencemos a ver la voluntad de Dios que se empaña. Así El hombre es. que está en tibieza no sabe discernir No. porque él dice, Claro. yo soy rico. Sí. Yo me he enriquecido y de ninguna cosa tiene necesidad. Sí. Es verdad, Cuando Señor. toda la gracia que nosotros tenemos no depende del que quiere ni del que corre, No, sino de Dios Señor. que tiene misericordia. Así es. Dios ha tenido misericordia de Amén. nosotros. Él nos enriqueció. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Él nos Señor. enriqueció. Todo por su gracia. Él nos escogió siendo Amén. lo vil, lo menospreciado. Así es, Nos Señor. escogió como aquel que escoge, por ejemplo, en una feria, cuando el feriante pone su cajón para escoger. Y cuando por lo general todo feriante va a ganador para no perder su mercadería, Así es. él escoge clasificación, escoger es clasificar. Y el feriante clasifica lo mejor para venderlo Amén. y lo casi podrido para botarlo. Así es, pues, Señor. Dios hizo algo contra naturaleza. Así es, pues, Señor. Escogió lo vil, clasificó a lo vil, clasificó a lo necio, Así es, Señor. clasificó a lo que no es, Así Amén. es. a lo menospreciado, Así es, Señor. a lo